todos, los acompaña Camila Vilela. Hola, ¿qué tal? Soy Axdi Chávez. ¿Y quién les habla? Estrella Cruz. Somos estudiantes de la Institución Educativa Zarumilla. En este podcast les hablaremos de una de las obras más importantes de la literatura peruana, La Palabra del Mudo, cuyo autor es Julio Ramón Ribeiro. La Palabra del Mudo es una recopilación de cuentos urbanos, en la que el autor nos narra experiencias en diferentes situaciones. Julio Ramón Ribeiro llamó así su obra debido a que en el mundo hay personas que no alzan su voz o simplemente no son escuchados. De esta compilación narrativa, aquí nos centraremos en 3 cuentos: El profesor suplente, La botella de chicha y El banquete. Este gran escritor peruano, conocido por retratar la vida con sencillez, profundidad y humanidad, nació el 31 de agosto de 1929. Estudió Derecho, pero desde joven se inclinó por la literatura. Vivió muchos años en Francia, donde también trabajó como periodista y diplomático, pero lamentablemente falleció el 4 de diciembre de 1994, pero su mirada crítica y realista sigue viva en sus historias. Como hemos visto, Julio Ramón Ribeiro fue sin duda un fascinante cuentista de la literatura latinoamericana y a lo largo de su vida escribió 50 libros. Entre los más destacados se encuentra Solo para fumadores, Los hombres y las botellas, Crónica de San Gabriel y la que analizaremos a continuación, La Palabra del Mudo. Nuestro primer cuento es El profesor suplente. A veces, la máscara que usamos para enfrentar el mundo es la que nos impide ver nuestra verdadera identidad. Matías era un hombre calvo, triste y estaba casado. Nunca llegó a ejercer la docencia a pesar de tener estudios superiores de historia. Un día llegó a su casa el profesor Valencia, que con la confianza que le tenía a Matías, le dice que lo reemplazará como profesor de historia. Quedándose sin tiempo de responder, pensativo, dijo: un hombre de calidad no puede estar sepultado en el olvido. Desempolvó sus viejos textos de estudio, con la lección inaugural bien aprendida y su terno ceremonial. Matías en el camino iba repasando los párrafos de su lección. Era un hombre con inteligencia en desuso. Su mente achacaba sus fracasos académicos, asaltándolo con esa especie de amnesia repentina, obligándolo a sentirse desconfiado de su capacidad para enfrentar aquella tan esperada oportunidad. Su esposa se sentía muy feliz, ayudándole a desempolvar y a preparar la vestimenta para el día de clases de su amado Matías. Matías llegó al colegio con los nervios y dudas asaltándolo una vez más. De pronto, el portero le pregunta: ¿usted es el nuevo profesor de historia? Matías, dándose vuelta, empezó a andar y con voz temblorosa respondió: usted se equivoca, yo soy un cobrador. Finalmente, llegando a casa, su esposa impacientemente le pregunta: ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Matías respondió: excelente. Y abrazando a su esposa, una lágrima de tristeza corrió por su rostro. El relato nos da a entender que muchas veces no reconocemos nuestras habilidades, llevándonos a la pérdida de oportunidades por miedo a no superarlas. Una mirada directa que nos hace ver lo profundo del deseo interno y la capacidad de enfrentar la verdad. Así es, Estrella. Nos deja sin duda una gran lección. En este cuento de Julio Ramón Ribeiro que veremos a continuación, titulado La botella de chicha, analizaremos el caso de un adolescente que tenía necesidad de una pequeña suma de dinero. Así que, en busca de algo para poder vender y cubrir esa necesidad, divisó una botella vieja de chicha, a la que su familia tenía guardada desde hace más de 15 años, conservándola para un día importante, digno de celebrar. Y como hasta ese momento no habían tenido un compromiso lo suficientemente importante para abrirlo, el muchacho cogió la botella y vació su contenido en una pipa de barro, llenando la botella vacía con vinagre, dejándola en su lugar. Se fue a venderla. Primero fue donde don Eduardo, ofreciéndosela a cambio de 30 soles, pero este lo rechazó de inmediato. Así siguió, pero nadie se la compró. Al volver a casa se encontró con, ¡oh sorpresa!, su hermano había llegado. Se quedó horrorizado cuando vio sobre la mesa central que estaba la botella de chicha aún sin descorchar. La gente brindó y procedió a beber. Claramente él fue el único que no lo hizo, ya que con tan solo acercar el vaso salía su fuerte olor a vinagre. Pero todos quedaron maravillados por su sabor, y como no falta alguien que pidiera otra botella igual, fue ahí que el muchacho se vio obligado a intervenir y trajo consigo la pipa de barro con la verdadera chicha. Pero su sorpresa fue grande cuando todos rechazaron la bebida, preguntándole que de dónde había sacado eso, que ni siquiera podían probarlo. Su padre, como era de esperarse, se molestó, se dirigió a la puerta de la calle y con gran impulso arrojó la pipa. Recibiendo un coscorrón en la cabeza, el muchacho se quedó observando en la acera pública su magnífica chicha norteña, guardada con tanto esmero durante 15 años y así extendida en una roja y dolorosa mancha. Al final, la historia nos cuenta que un perro se acercó, la olió y la meó.
Como nos damos cuenta, en este breve relato ocurre un hecho que en la vida diaria podemos apreciar. El que más destaca es que muchas veces cometemos el error de dejarnos llevar por las ideas, decisiones, acciones o actitudes de los demás frente a diferentes situaciones, solo para encajar y sentirnos aceptados, a pesar de que sepamos que hacer lo mismo que ellos en algunos ámbitos esté mal. Por eso la enseñanza que nos deja este cuento es que debemos ser auténticos. Sé tú mismo, no te dejes llevar por la corriente y recuerda navegar tu propio barco. Don Fernando Passamano, el personaje principal del cuento El Banquete, con 2 meses de anticipación organizó un agasajo al presidente. Para ello, su residencia tuvo que sufrir una transformación general. Invirtió hasta el último centavo en cada rincón de la casa, hasta se hizo un jardín. Lo más difícil fue la preparación del menú. Don Fernando y su esposa desconocían cualquier tipo de comida elegante, así que comienzan a hacer encuestas en restaurantes y hoteles de la ciudad, y pudo enterarse que existían manjares presidenciales. Su única intención era obtener grandes beneficios. Llegó el día del banquete y don Fernando aprovechó un momento a solas con el presidente. Él le promete un puesto como embajador, incluso apoyo para su proyecto del ferrocarril y todo su respaldo. Don Fernando se sentía en la cima y cree que todo su esfuerzo es recompensado. Finalmente, en la madrugada, un ministro da un golpe de estado y el presidente es obligado a renunciar. Todo lo prometido desaparece. A la mañana siguiente, su esposa lo despierta con el periódico en la mano. Don Fernando lee los titulares y se desmaya. En esta vida hay muchos como don Fernando, que decoran su casa para impresionar, pero descuidan su alma, y cuando el poder cambia de manos, se quedan con nada más que las obras de su propio engaño. Como nos damos cuenta, en esta obra Julio Ramón Ribeiro se destaca por usar personajes del vivir diario y adentrarse en ellos tanto en acciones como en pensamientos. La riqueza literaria de La palabra del mudo está en el reflejo de la complejidad de la condición humana, además de expresar una crítica social profunda y emotiva a nuestro entorno. Por esto y más, los invitamos a leer esta fascinante colección de cuentos La palabra del mudo. Así llegamos al final de este podcast. Esperamos les haya gustado. Nos despedimos de ustedes. Axdi Chávez, Camila Vilela y Estrella Mauricio. Gracias.